Mega Noticias Los Mochis. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día, a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en Megacanal, Canal 151 de televisión, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada del Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy continuamos con la 9ª parte del Congreso 20 de Cronistas e Historiadores en el pueblo heroico de Concordia. Continuamos con la crónica con un receso para comer. Nos sirvieron la comida. Unas sabrosas barbacoas con frijolitos meneados, una sopa, refrescos y las tortillas en el mismo palacio dentro de las oficinas. Tenían mesas largas para sentarnos. Todos preguntaron quién las quería más y fuimos varios los que pedimos la segunda tanda. Terminamos de comer y salimos a los pasillos, estaban sirviendo también. Se encontraba una mesa donde se encontraban nuestras autoridades comiendo y platicando. Francisco Padilla Beltrán, cronista oficial de Culiacán y presidente de la Crónica, profesor Rigoberto Brito Osuna, cronista oficial de Concordia y secretario de la Crónica sinaloense. Hasta ese momento, después renunciamos. Nuestros amigos secretarios del Ayuntamiento de Concordia, profesor Heriberto Ibarra Macías, con quien me senté a platicar. Él es profesor y trabajó en el ejido Chihuahuita y poblado 5 en el Valle del Carrizo, del municipio de Ahome. Cuando lo llamaron a trabajar en el Ayuntamiento de Concordia, dejó el magisterio por el momento, por la política, platicando de todo un poco, principalmente del Valle del Carrizo donde trabajó. Salimos a tomar un raspado a un costado de la iglesia, invitado por mi amigo profesor Rigoberto Brito Osuna. Nos encontramos con el párroco o padre de la iglesia y nos pusimos a platicar. Cuando escuchamos el tañir de las campanas varias veces, en los 2 días que teníamos en ese hermoso pueblo de Concordia, que por donde pasábamos me contaban cosas que describo en mis crónicas. Quien escuchando el tañir de campanas podía decir su significado, creo que muy poca gente y solo los que están muy cerca de la iglesia, creo yo. Cuando yo era niño, en ningún momento mis padres me dijeron absolutamente nada sobre ellas. Es una gran ciudad y ya se sabe. No llegan los sonidos a no ser que vivas enfrente, y es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad y me he decidido aprender algo sobre ellos. El tañer de las campanas era el reloj de mano de nuestros abuelos por el toque. Sabían qué hora vivían. Las campanas eran el sistema de alarma cuando había un peligro. Las campanas eran el despertador y su toque ponía fin al día. Reunían a los vecinos a las asambleas y anunciaban las fiestas. Como veis, todo un sistema de comunicación a distancia y sin cable. Eso es el tañir de las campanas.
Como todo sistema de comunicado tiene un código, tantos toques es esto, a tal velocidad es aquello, y si va más lento lo otro. Este lenguaje era aprendido por los niños desde pequeños. En ese momento eran unos toques de difunto, aviso de la pérdida de un miembro de la comunidad, e incluso podía saberse si era hombre o mujer o niño. En algunos lugares también se señalaba la clase social. Les comento el problema de una de las torres. Estaba quebrada y un árbol de guamuchil se encontraba en la parte más alta de la torre. Y mi amigo Rigoberto Brito, una cronista oficial de Concordia, me dijo que escribió lo siguiente. El templo parroquial de San Sebastián, joya arquitectónica, a punto de colapsar. Si no es que todos los aquí presentes, la inmensa mayoría conocen la pequeña y colonial ciudad de Concordia y han disfrutado del enorme placer que causa sentarse en la Plaza Morelos a saborear un raspado de leche quemada con ciruelas o a mirar ese hermoso templo barroco que fue construido a expensas de Francisco Javier de Vizcarra y Moreno, marqués de Pánuco, muy entrada a la segunda mitad del siglo XVII. No se sabe con exactitud la fecha en que empezó a construirse. Sin embargo, de los escritos del ibérico obispo de la Nueva Vizcaya, Pedro Tamarán y Romeral, se desprenden algunos datos que nos pueden ayudar a dilucidar con meridiana claridad los probables años en que se materializó el proyecto del arquitecto Ortigosa. El referido prelado en su segunda visita a la Nueva Vizcaya asentó que otro es la situación en Sinaloa, donde se encuentran contrastes muy fuertes. Por una parte, en Copala se estaban fabricando la iglesia todo de cantería, aunque no excesivamente grande, 36 por 8 y medias varas, donde generalmente las construcciones eran de adobe con techo de zacate o de palma. Por otra parte, en Villa de San Sebastián, hoy Concordia y en el Rosario, se reportan la existencia de grandes iglesias con adornos abundantes y ricos, yéndose a la ruina, aunque sea de adobe. Estas construcciones tenían más de 50 varas de larga, pero el edificio de Concordia está derrocado y el del Rosario roto. De lo anterior, se infiere que entre 1770 y 1785 fue construido el actual templo parroquial de San Sebastián, puesto que la cita que se refiere en el párrafo anterior corresponde a la visita pastoral que efectuó Tamarán los días 21 al 25 del mes de noviembre de 1767, después de haber estado en la parroquia de San José de Copala del 14 al 18 del mismo mes. Por su parte, la inscripción que se encuentra en el exterior de la sacristía reza lo siguiente. A devoción del marqués de Pánuco, esta sacristía se terminó de construir en el año de 1785. Por lo tanto, no creo que estemos tan errados en la edad del templo, cuando nos atrevemos a decir que probablemente haya empezado su construcción hacia finales de la década de los 60 y principios de los 70. Sin embargo, es menester comentar que aquí los trabajos de construcción no concluyeron en su totalidad en ese tiempo. De una inspección visual al interior del campanario puede observarse que se pretendía construir tal vez una segunda torre, pero ni la primera fue terminada y hubo de pasar un siglo y cuarto aproximadamente para que la referida torre fuera cerrada. Quedaron de la manera como se encuentra en la actualidad, haciendo énfasis en que no hubo necesidad de solicitar los servicios del arquitecto alguno, sino que, gracias a la generosidad de un pueblo fervientemente católico, de curas empeñosos y de artesanos con mucha capacidad e ingenio, pues se sabe que entre 1908 y 1909 el señor Jesús Martínez fue quien dirigió los trabajos de conclusión de la torre, para lo que se utilizaron materiales de la región, así como cal y adobes pasados por el horno. Esto es que la parte más alta de la torre no es cantera, como muchos pudieran pensar o imaginarse. ¿Cuántas mentes han inspirado este bello templo barroco, orgullo de propios y extraños? Pues se ha escrito muchísimos artículos destacando su magnificencia, y hoy, ante la indiferencia de las autoridades competentes, la torre de este inmueble amenaza con derrumbarse, pues la patiña del templo ha hecho lo propio en 1900, y en 109 años la torre no ha recibido ningún trabajo de mantenimiento.
No obstante, las reiteradas llamadas de auxilio que el párroco les ha lanzado en público y en privado no se les escucha. La joya que distingue a los concordenses y atractivo principal del turista, motivo de inspiración en el escudo municipal y el más importante refugio de los fieles católicos, ha sido mudo testigo de su incontenible historia que tejen en el pueblo a lo largo de su existencia. Está a punto de ver caer su torre y causar con ello desgracias materiales y humanas en su entorno. Es hora de que se haga la conducente y salvarlo de la ignominia oficial. Si esto sucede, ¿qué vamos a presumir entonces? Por último, quiero justificar mi participación con este tema, basado en el Decálogo del Cronista, obra de Alfredo Boroa Reyes, quien en el punto 5 establece como una de las cualidades de fondo del cronista a la responsabilidad, ya que como fedatario del acontecer histórico y ferviente guardián del patrimonio histórico y cultural de su comunidad, llevamos nuestras espaldas el enorme compromiso moral de darle actualidad al pasado y salvar para el futuro las huellas del presente. Nos tocó ver que unas palomas de la parte más alta juntas enamorándose en un lugar sagrado, como lo es la iglesia, se besan para consolarse mutuamente. El arrendejo del palomo es capaz de anticipar los deseos de su pareja, por ejemplo, la comida que va a preferir. Los circuitos de los cerebros de las aves que controlan el comportamiento social se parecen mucho a los del cerebro humano. Cantan también por placer y hay evidencia de que cuando les sale bien tienen una subida de endorfinas y las parejas hacen dúo, lo que exige mucha coordinación. Las aves utilizan el canto para cooperar entre ellas. Los humanos creamos que la naturaleza no es competencia y la premiamos entre nosotros. Tenemos mucho que aprender de las aves. Después del pequeño recorrido por la plazuela y la iglesia, ya por la tarde regresamos al Palacio de Gobierno a continuar los trabajos del 20 Congreso de Cronistas de Sinaloa. Continuamos en el séptimo lugar nuestro amigo profesor Ernesto Parra Flores, cronista oficial de Fuerte, con el tema Un viajero por Sinaloa. Desde siempre, sin duda alguna, los viajes han aportado significativamente el conocimiento no solo de la geografía del mundo, sino a la vez de las diversas culturas. Los viajes, cualquiera que sean su objetivo, de placer, exploración, conquista, investigación, etc., han sido fundamentales para el avance del conocimiento. Solo para recordar algunos viajeros muy famosos, anoto a Marco Polo en Oriente y Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en su naufragio en Norteamérica. Los viajes de los grandes navegantes como Cristóbal Colón, Magallanes, los conquistadores de América, Cortés y Pizarro. Entrar en detalles con algunos viajeros que cruzaron por Nayarit y Sinaloa y a través de sus anotaciones que se publicaron, nos dejan detalles topográficos de lugares, costumbres y anécdotas, y así como descripciones de la población con sus riquezas naturales y sus problemas sociales. El inglés Robert William Hall Hardy, comisionado por la General Pearl Handy Company de 1825 a 1828, hizo un recorrido a lomo de bestia y a pie por la costa del Pacífico, buscando corales y perlas. Este ilustre viajero se daba tiempo para registrar hechos interesantes de la población por los que pasaba o pernoctaba. Pero dejamos al inglés, busquemos nuestras perlas y hablemos de otros viajeros que, a decir verdad, era su oficio, agente viajero. Mariano Gutiérrez Verduzco nació en Guadalajara en 1917. Después de terminar la preparatoria y tener algunas experiencias en el ramo del comercio, su padre estuvo de acuerdo en que Mariano se convirtiera en un agente profesional. En 1937 se une a un grupo de agentes con giras comerciales diferentes y se lanzaron a cubrir la ruta del Pacífico por ferrocarril, partiendo de Guadalajara hacia la primera parada en Tequila. De acuerdo al número de tiendas era el tiempo que permanecían en cada lugar y volvían a tomar el tren a la siguiente población de cierta importancia. Una vez que atendían todo Nayarit de la estación de Acaponeta, partían de madrugada hacia Escuinapa, llegando con los primeros rayos del sol. El mediodía atendían los pocos comercios. La ciudad luciría muy limpia, aunque con poca actividad comercial, y abordamos una autovía que nos llevaría al Rosario,
donde sí había mucha actividad por la floreciente explotación minera. La empresa minera tenía un pequeño ferrocarril para sacar el material de las minas y los mineros, a salir de su turno, con su atuendo de cascos y lámparas de carburo, caminaban como duendes por las calles llamando la atención de todos. El Rosario fue importante durante la colonia, conservaba sus majestuosos caserones y las ruinas de una magnífica iglesia que se cuartió por pasar debajo de ella parte de un tiro de la mina. Había un hotel muy limpio, atendido por la señora Brick, muy guapa y famosa por sus buenas comidas. En el Rosario vivía el famoso poeta y escritor don Pepe López Portillo y Fletes, con quien tuve el honor de charlar algunas noches en su viejo caserón frente a la plaza principal. Él siempre de traje y chaleco, y una fabulosa memoria recordando su estancia en Mazatlán y su trato con el poeta Amado Nervo, ya que los dos escribieron en el periódico El Correo, razón suficiente para dedicarles un día más a tan ilustre compañía. Del Rosario salimos de madrugada a la estación rumbo a Mazatlán. Otra opción era tomar una autovía que pasaba por la tarde. Llegamos de noche a Mazatlán, pero era más útil irnos en tren y llegar de día para aprovechar el tiempo. Había también otro medio de transporte, un camión o tranvía, usado principalmente en tiempo de secas. Mazatlán era una ciudad de mucho bullicio y ya famoso por su carnaval, muy alegre, con un sentido de diversión sana y festiva. He notado que ya va perdiendo su tradicional ambiente para irse comercializando notoriamente. Al llegar al puerto, unos camiones ya nos esperaban para transportarnos al hotel. El mejor era el Belmar, propiedad del español don Ángel de Velasco. Este hotel contaba con cuartos y un baño, un comedor único, un bar de lo mejor del país. Originalmente había sido construido por el norteamericano dueño de las minas de El Rosario, y que durante la construcción el rico minero arrojaba monedas de oro para un mejor fraguado, así lo platicaba el pueblo. Le mandó construir una rampa a la planta alta para que pudieran subir los cochecitos Ford y pudieran subir el pasaje a los cuartos de arriba. Entre las habitaciones había boas bien criadas e inofensivas para que comieran ratas y otros bichitos. Otro hotel famoso fue el Hotel Central, que tenía cuartos con un baño privado y un bello edificio que acababa transformado en una mueblería. Había otros dos hoteles, el Palacio y el Jardín, donde sus cuartos no tenían baños individuales. Los agentes preferíamos llegar a una casa de huéspedes por su bajo costo. La señora Valadez era la propietaria, ubicada en el segundo piso de una antigua casa, pero su servicio era de primera y la comida de tipo casero, y por la noche se gozaba de buena música de piano, escrito por su hijo Memo Valadez, famoso compositor que padeció polio y usaba muletas. Llegó a ser muy popular en la época. Ahí pasamos innumerables veladas por un módico precio de $3.50 por cuarto y comida. Los agentes nos ubicaban en diversos hoteles de acuerdo a nuestros recursos, y los domingos nos reuníamos en el malecón de Olas Altas, que le dio inspiración al compositor de Noches de Mazatlán. Por la noche la reunión obligada era en el Belmar, para bailar en su amplio salón o para disfrutar de una vista panorámica y romántica de su terraza frente al mar. No conocí nunca otro hotel como este y tal vez ni lo conozca. De Mazatlán seguimos a Culiacán por tren. La capital era muy tranquila, donde por la noche la gente sacaba sus sillas y se sentaba en las banquetas a platicar en familia o con los vecinos. El Hotel Rosales era un edificio de 2 pisos con corredores a los lados. Nosotros nos instalamos en la casa de huéspedes de Doña Chayo, ubicado en uno de los portales. Muy buena comida casera y magníficas atenciones. Después surgió el Hotel Granada con algunos cuartos con baño. Eddie y su propietario tuvo una violenta muerte cuando vivía en Nogales y le dio un aventón a unos individuos que le robaron el auto y lo asesinaron, abandonándolos desnudos en el monte. Este hecho causó gran conmoción entre los habitantes de Culiacán. Había en Culiacán 2 o 3 tiendas de ropa. La más importante era el Bonardel y Cornau, pues tenían sus propios agentes viajeros. Había también una famosa farmacia de la señora Veneranda B. de Peña, la atendía Nicho,
que se convirtió en un buen agente viajero y se preocupaba por formar un álbum muy completo con los retratos de los vendedores de medicina. Otra farmacia muy importante era la de don Rosario Flores. Sus hermanos la hicieron progresar hasta convertirla en el número 1 de la ciudad y del estado. Para la gente, Culiacán era un verdadero paraíso por la cantidad de bellas mujeres que se lucían en las tradicionales bailes en el casino, en el Danubio y en la Mutualista, bailes domingueros inolvidables. En Mazatlán y Culiacán llamaban nuestra atención las famosas arañas, pequeños coches de 2 ruedas tirados por un caballo. Y era un medio de transporte muy común en la ciudad y económico. Por $1 te llevaban de un extremo a otro de la localidad. De Culiacán salimos a trabajar a El Dorado, pues allá había un ingenio azucarero, propiedad de los Redos. Transitábamos por camino de terracería con una tierra tan fina como talco. Íbamos y regresábamos el mismo día. Y al día siguiente atendíamos Nabolato, pero también era un ingenio con calles polvorientas como los caminos. Culiacán se desarrollaba por la agricultura y tráfico de drogas, ya que era la zona distribuidora quizás la más importante del mundo, pero no se daba lucha entre los narcotraficantes. En el ramo de abarrotes había 3 que empezaran casi al mismo tiempo. Almacenes Zaragoza, propiedad de don Alfonso Zaragoza, quien llegó de Guaymas, la Casa Ley de don Juan Manuel Ley, que sus hijos hicieron una tienda de semillas, y la más importante del estado. Años más tarde, conjuntamente con los Zaragoza, instalaron en Culiacán verdaderos centros comerciales a la altura de los mejores de la República. El tercer comercio era de don Samuel Bishop, una tienda con mayoreo de abarrotes. 2 de sus empleados, los hermanos Armenta, se quedaron con la tienda ahí frente al mercado. Estos propietarios llegaron a ser los compradores más fuertes de la zona y quizás del país. Sus compras las hacían por trailers o furgones completos. Este negocio desapareció a causa de los vaivenes políticos de la República. De Culiacán partíamos a Guamucho y por tren, aunque había también tranvías, pero los caminos eran brechas polvorientas. Llegamos a Guamuchil de noche y nos instalamos en el Hotel Pacífico. Frente a la estación lo atendía un español que también tenía la distribuidora de cerveza Pacífico. Se servía muy buena comida y los cuartos lucían limpios, pero los baños estaban en la parte de atrás, algo incómodos en tiempos de lluvias. En un día hacíamos el trabajo, pues había pocos comercios, puesto que Guamuchil pertenecía al municipio de Mocorito. Había solo 2 boticas, pero la más grande era de Miguelito Choza, que también recetaba. De Guamuchil partimos a Mocorito contratando un taxi entre 3 o 4 viajeros. Era un Ford de pedales con llantas delgadas, que podía pasar los lodazales sin quedar varado. A su chofer le decían el Momo, persona muy amable a quien llegamos a estimar. En Mocorito había solo 2 negocios importantes, uno de ropa y la botica del Chino Ley, ningún parentesco con los de Culiacán. El chino hasta la Ciudad de México y tenía muchas clientelas, surtía todos los medicamentos, era muy popular. Las boticas no podían competir con él. En esta región la venta de goma era algo muy común en cualquier lugar. Fuera del hotel nos ofrecían cajitas de láminas con goma para que nosotros la vendiéramos en la frontera. Continuaremos en el próximo escrito con la crónica de mi amigo y compañero Ernesto Parra Flores, cronista oficial del Fuerte, un viajero por Sinaloa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado. Mega Noticias Los Mochis.